Capítulo 19. Yubei era un medio para un fin. A Todoroki le habían dicho eso una y otra vez en los meses previos al comienzo de la escuela. No estaba allí para hacer amigos, participar en clubes o cualquier otra cosa que se suponía que debían hacer los adolescentes normales en la escuela secundaria. Todo lo que necesitaba hacer era aprender y estar preparado para hacer una entrada efectiva a la escena durante el festival deportivo. Enji, como también se le recordaba a menudo a Todoroki, había hecho todo el trabajo duro por él. Él era el que tenía la reputación establecida, una reputación que le abriría las puertas cuando Todoroki inevitablemente lo resbaló. Enji fue quien asumió la responsabilidad de su entrenamiento a una edad temprana, asegurándose de que Todoroki estaría muy por delante de sus compañeros cuando llegara el día de comenzar su entrenamiento en serio, y fue Enji quien se aseguró de que Todoroki entrara en Yubei en un lugar de recomendación con toda la atención que le brindó. Yubei, a la larga, no se suponía que significara nada. Todoroki tenía la ligera sospecha de que parte de los sentimientos de Enji hacia la escuela se basaban en el hecho de que a su rival le habían ofrecido un puesto de profesor cuando a él no, pero Todoroki no se atrevería a mencionar eso. El hecho de que Enji no querría enseñar y que, en realidad, sería el peor maestro que Yubei haya tenido, estaba completamente fuera de lugar. Aún así, Todoroki había pensado que Yubei sería más, algo. ¿Qué era exactamente ese algo extra que faltaba? Todoroki no lo sabía. Yubei estaba tan ruidoso, tan ocupado, tan concentrado como había escuchado. Ningún aspecto de la escuela dejó de estar a la altura de su gran reputación. Pero aún. Tal vez era el hecho de que sus compañeros de clase casi parecían tenerle miedo. O miedo de hablar con él, al menos. Yaoyorozu parecía recibir casi el mismo trato, pero había un tono frío en la conversación cada vez que uno de ellos tenía que hablar con Todoroki, y no era el resultado de su peculiaridad. Enji probablemente también podría atribuirse el mérito de ese desarrollo, pero Todoroki no lo compartiría con él. El imbécil presumido probablemente estaría orgulloso de haber logrado aislar a Todoroki tan a fondo. No, la verdadera pregunta era qué quería hacer Todoroki al respecto. Lo más fácil, la opción más obvia, sería no hacer nada. Todoroki no tenía amigos, y particularmente no quería ninguno. Si bien sus motivaciones diferían de las de Enji, Todoroki todavía quería tener éxito en Yubei por su propio bien. Cambiar su atención para mejorar la situación con sus compañeros de clase le quitaría el enfoque de su entrenamiento. La inquietud que tenían al interactuar con él no interfería con su trabajo. Al menos no todavía. ¿Había alguna razón real para salir de su camino? Todoroki no pudo evitar recordar las críticas que se habían compartido durante su visualización práctica. Cuando se trataba de usar su peculiaridad contra un compañero de clase, siempre había un momento en el que se retiraban. Él no se había contenido. No había dudado. Todoroki había visto el objetivo final a la vista, y lo buscó con el mismo enfoque único en los resultados que se le había inculcado en la cabeza año tras año. Sus compañeros de clase y el daño que podría haberles hecho habían sido menos de un segundo pensamiento en ese momento. ¿Y qué decía eso sobre Todoroki? La revelación de que Enji era una excusa en mal estado para un héroe no era nueva. Todoroki había descubierto hace mucho tiempo que la forma en que Enji hacía las cosas no era normal, no estaba bien y, sin embargo, todavía no podía sacudirse la forma en que el hombre se cernía sobre él. Una sombra constante que contaminaba sus acciones con lecciones que Todoroki nunca había querido aprender. Un fuego ardiendo constantemente bajo su piel como un recordatorio del que nunca podría escapar. Sus compañeros de clase bromeaban y cotillaban a su alrededor, pero Todoroki no les prestaba atención, perdido en sus pensamientos. Venir a Yubei había cambiado las cosas, ya sea que Enji quisiera reconocerlo o no, y Todoroki se sentía como si estuviera balanceándose sobre el filo de un cuchillo esperando caer. Algo tenía que ceder eventualmente. Enji empujó, y Todoroki se resistió cuando pudo, pero el statu quo no podía quedarse como estaba para siempre. Todoroki solo deseaba saber si el cambio sería a su favor. Decidir a los representantes de la clase tomó menos de 5 minutos. Aizawa debería haber estado orgulloso. Dada la actitud resignada de Aizawa hacia toda la actividad, Izuku pensó que habría más problemas involucrados. Yubei era una escuela competitiva, lo que significaba que la mayoría de los estudiantes también eran competitivos. Ese no siempre fue el caso, como lo muestran algunas de las clases anteriores de Aizawa, pero la clase 1, la actual, parecía ser la excepción a esa tendencia inquietante. En la práctica y la siguiente revisión, habían dejado pasar esa competitividad.
Había esperanza real este año de que la clase lo lograra sin perder más estudiantes por pereza o comportamiento irresponsable. La competencia hizo que la decisión fuera fácil al final. Todos votaron por sí mismos con 4 excepciones. Ha habido un empate a 3 bandas, anunció Aizawa después de contar los votos en el tablero. Solo tenemos 2 espacios para representantes, así que Yao Yorozu, Midoriya, Kaminari. Decidan entre ustedes quiénes serán los representantes y háganmelo saber. Recuerden que esta es una responsabilidad importante. Sus calificaciones deberán mantener calificaciones aprobatorias para mantener su posición. Esto no debería afectar de ninguna manera tus estudios, ya que esa es tu primera prioridad. Los 3 estudiantes en cuestión se miraron entre sí, con sorpresa clara en sus rostros. Kaminari habló primero. Ustedes 2 deberían, me retiro, dijo Izuku antes de que Kaminari pudiera terminar, mirando entre los 2. Izuku no había hablado mucho con Yao Yorozu, pero sabía que ella era una estudiante seria y responsable. Ella sería la persona perfecta para representar a su clase, y Kaminari ya había demostrado que sabía cómo hacerse cargo. Sus compañeros de clase los escucharían. Izuku, si esto no es por ellos, le aseguró Izuku, y honestamente no fue así. Todavía había un elemento de tensión en la clase después de la revelación de que Izuku había recibido recomendaciones. Su desempeño durante la práctica había silenciado cualquier pregunta que quedara sobre sus habilidades. Las únicas incógnitas ahora eran quién era su patrocinador y cómo había recibido su entrenamiento, e Izuku no planeaba proporcionar esa información en el corto plazo. En todo caso, la crítica de Kaminari sobre su comportamiento cuando lo emboscaron pareció desviar la atención hacia ellos. Izuku se dio cuenta de que algunos de sus compañeros de clase querían disculparse con él, pero no estaban seguros de cómo hacerlo. Por el momento, Izuku se contentó con dejar que el sentimiento hierva a fuego lento. No debería haber tenido que verlo en acción para que le dieran una oportunidad. Izuku se sentía lo suficientemente mezquino como para permitirles revolcarse en su vergüenza por un tiempo más. Era una lección que tendrían que aprender si alguna vez iban a ser buenos héroes. Estoy recogiendo algunas actividades extracurriculares, explicó Izuku. No tengo tiempo para asumir otras responsabilidades en este momento. Aprecio que la gente haya votado por mí, pero no quiero aceptarlo si no puede hacer justicia al trabajo. Ustedes 2 serían geniales en eso. Sin embargo, seguiré adelante y le diré a Aizawa-sensei. Kaminari y su abuela no tardaron mucho en descubrir una rutina una vez que comenzó en Yuei. Todos los días, Kaminari llegaba a casa de la escuela e inmediatamente comenzaba su tarea, trabajando en la cocina mientras su abuela cocinaba, tejía o leía en la mesa frente a él. No hablaban durante ese momento de tranquilidad, solo se sentaban juntos disfrutando de la compañía del otro en el silencio. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para saber que iniciar una conversación sería suficiente para romper su frágil control sobre su concentración, y luego no sabría cuánto tiempo tomaría volver a la tarea. Después de la tarea, cenarían. Su abuela cocinaba para ellos o, si no tenía mucha tarea ese día, Kaminari se hacía cargo del día. Ese sería el momento en que finalmente podría compartir todas las historias que había guardado todo el día. Su trabajo para hacer de Midoriya Izuku su amigo, sus clases académicas, las payasadas de sus compañeros de clase. Todos ahorrados para su oportunidad nocturna de compartir. Kaminari le contó todo. Todo, excepto la reacción de Izuku y Mei a los efectos secundarios de su peculiaridad. Kaminari nunca antes le había mencionado los efectos a su abuela, y no debería haber tenido que hacer que sus nuevos amigos se dieran cuenta de que era porque sabía que ella habría tratado de detenerlo. Ninguno de sus maestros en la escuela le había dicho nada acerca de no lastimarse con su peculiaridad, pero su abuela sí lo habría hecho. Sabía que tendría que decírselo eventualmente, pero esperaba tener un plan antes de abordar ese tema con ella. Kaminari Koharu no se divertiría. No hablaban a menudo sobre la función de su peculiaridad, centrándose más en sus sueños de ser un héroe profesional, pero se preguntó si su abuelo había tenido un inconveniente similar o si su peculiaridad había tenido una potencia demasiado baja para que lo afectara a él. Mismo camino. Nunca 2 peculiaridades eran exactamente iguales, pero su peculiaridad era extremadamente similar a la de su abuelo, según las historias que Koharu le había contado. Menos potente, y tal vez menos flexible, pero similar, no obstante. Kaminari deseó haber podido hablar con su abuelo sobre su peculiaridad, pero el hombre había muerto en el mismo accidente que mató a los padres de Kaminari. Desde entonces vive con su abuela.
Tal vez por eso había sido el primero en acercarse a Izuku, aunque sabía que le gustaría el otro chico en el momento en que hizo una mueca ante los comentarios innecesarios de sus compañeros de clase y respondió con un sarcasmo propio. Kaminari Koharu era la persona más fuerte que conocía a Denki. Ella había resistido la muerte de su esposo, hijo y nuera, todo de una sola vez, y lo había aceptado de todos modos. Ella lo había ayudado a superar su propio dolor cuando era demasiado joven para comprender completamente la gravedad de la situación más allá del hecho de que la mayoría de su familia no volvería a casa. Ella había aplastado sus propios sentimientos de ira y tristeza, protegiéndolo de su dolor. Ella había apoyado su sueño y sacrificado mucho para ayudarlo a llegar a donde estaba. Kaminari Koharu tampoco tenía peculiaridades. Todavía no le había mencionado ese hecho a Izuku, pero eventualmente tendría que hacerlo. Su abuela quería conocer al chico que estaba arrasando con Yugei. Denki pudo haber hablado un poco con su nuevo amigo, pero no se arrepintió. Sobre todo teniendo en cuenta la noticia que tenía que compartir con su abuela esta vez. Hablaron sobre los pequeños detalles de su día al principio. Kaminari escuchaba mientras su abuela describía el trabajo que había hecho en su jardín. Era difícil ser paciente, pero nunca la apresuraría a terminar. Sin embargo, ella debe haber notado su entusiasmo, porque hizo una pausa a la mitad de su historia sobre el trabajo que quería hacer al día siguiente y le sonrió. Podemos volver a mis planes más tarde. Dime, Denki, ¿qué te tiene tan emocionado hoy? ¿Pasó algo con ese nuevo amigo tuyo? Kaminari siempre había sido tan fácil de leer para ella. Me invitó a cenar en su casa mañana, dijo. Izuku quiere que conozca a su patrocinador. No tuvo que decir nada más para que su abuela entendiera el significado de su declaración. Había entrado en detalles sobre la forma en que sus compañeros de clase se habían mostrado escépticos sobre las habilidades de Izuku al principio, cómo la revelación de que Izuku se había metido en las recomendaciones había sido un gran shock para la mayoría de la clase. Kaminari no había adivinado que Izuku era el misterioso estudiante de la quinta recomendación, pero no se había sorprendido tanto como los demás. Había algo sobre Izuku. Kaminari supo ese primer día de clases que había más en su compañero de clase. Izuku exudaba una confianza que la mayoría de los de primer año no podían poseer. Parecía tan seguro de sí mismo y de sus habilidades. Kaminari estaba seguro de que parte de eso se debía a la piel gruesa que habría tenido que desarrollar al crecer sin peculiaridades y aún soñando con ser un héroe. Su abuela le había contado algunas de las cosas que le habían dicho después de que él le contara sobre Izuku, y la idea le hizo hervir la sangre. La falta de peculiaridad había sido más común entonces, y aunque el 20% de la población total ahora no tenía peculiaridad, el porcentaje de su generación era mucho menor. Solo podía imaginar lo que Izuku debió haber tenido que soportar. Izuku ciertamente podía cuidar de sí mismo, pero eso no significaba que tuviera que enfrentar todo solo. Con el tiempo, sus compañeros de clase tendrían que aprender qué gran persona era Izuku, qué gran héroe podía ser, pero hasta entonces observaría y escucharía, y haría lo que Izuku quisiera que hiciera para ayudar. Incluso si eso significaba mantenerse al margen. Estoy tan orgullosa de ti, Denki, susurró su abuela, acercándose a la mesa para darle una palmadita en la mano. ¿Te he dicho eso hoy? No desde esta mañana, bromeó Kaminari, girando su mano para entrelazar sus dedos con los suyos. Eso fue hace demasiado tiempo, dijo, todavía sonriendo. Tendré que decirte más para compensarlo. ¿Seguro que quieres hacer esto? Aizawa le preguntó a Izuku, expresión escéptica. Inko ya le había puesto una taza de té en la mano, y Aizawa no se había tomado el tiempo para sacar sus nervios contra el vaso. Izuku no estaba seguro de por qué estaba nervioso, pero estaba claro que su mentor no estaba 100% listo para esta conversación. No tenemos que decirle a Kaminari, dijo Izuku. Se me ocurre otra razón para contarte sobre sus efectos secundarios. Aizawa negó con la cabeza. Necesitas a alguien en la clase que sepa lo que está pasando. Kaminari es una buena opción, y será más fácil ayudarlo si puede confiar en mí. Si bien las decisiones que tomé con mis clases anteriores fueron por su seguridad, me han dado un poco de reputación. Esta es la mejor decisión para todos. Está bien, Aizawa-sensei. Estoy seguro de que Kaminari no le dirá a nadie lo tierno que eres, sonrió Izuku, palmeando a su mentor en el hombro antes de deslizarse fuera de su alcance mientras Aizawa lo golpeaba. Has estado pasando demasiado tiempo con Hisashi. Izuku se encogió de hombros. Entonces no deberías haber compartido la custodia con él. Palo de golf.
Anciano. Aizawa habría continuado con su discusión en broma, pero llamaron a la puerta. Después de acostumbrarse a que Hisashi y Aizawa entrarán cada vez que pasaban, era casi extraño tener a alguien llamando a su puerta de nuevo. Izuku había pensado en esta decisión una y otra vez desde que le sugirió la idea a Aizawa, pero sintió que era la correcta. No le había estado mintiendo a Aizawa. Si su maestro le hubiera pedido que no le dijera a Kaminari, entonces Izuku habría encontrado otra forma de solucionar la situación. Juntos, habrían podido pensar en algo lo suficientemente convincente que le hubiera permitido a Aizawa ayudar a Kaminari sin traicionar su creciente confianza en Izuku. Simplemente sería más fácil si Kaminari supiera la verdad. Analizar sus propias acciones para asegurarse de que no estaba revelando nada ya comenzaba a ser agotador, e Izuku no podía decir que no sería útil tener a alguien más en la sala para decirle cuando estaban siendo demasiado obvios. Ese también había sido parte de su argumento para Aizawa, pero no era la razón principal por la que quería que Kaminari se uniera a su círculo íntimo. Izuku ni siquiera había dicho eso, pero estaba seguro de que Aizawa lo sabía de todos modos. Durante los últimos 2 años, Izuku se había acostumbrado a tener a Mei con él todo el tiempo. Había pasado de no tener amigos al mejor amigo que podría haber pedido, y aunque su amistad sin duda podía manejar la limitación del tiempo que pasaban juntos por estar en Yuei, Izuku se sentía un poco solo. No se había dado cuenta de que ese era el sentimiento hasta que conoció a Mei, y entonces Kaminari había llegado brillando igual de brillante. A Mei también le había gustado, una vez que lo conoció y obtuvo toda la historia de Izuku, y esa había sido solo la aprobación que necesitaba para saber que Kaminari encajaría perfectamente en su grupo. Lo único que se interponía en su camino eran los secretos que guardaba Izuku, y eran bastante fáciles de eliminar. Entonces, decirle a Kaminari la verdad definitivamente fue para ayudarlo a encontrar una solución para evitar que su peculiaridad lo lastimara, pero también fue un poco porque Izuku solo quería que él lo supiera. Sin embargo, se había asegurado de darle una opción a su nuevo amigo. Izuku había visto de primera mano lo rápido que una situación puede deteriorarse cuando los secretos surgen inesperadamente sobre las personas. Izuku no quería ser poseedor de secretos que no eran suyos en primer lugar, y no pondría a Kaminari en esa posición si pudiera evitarlo. Por suerte, Kaminari había accedido. Mantendría las noticias del patrocinador de Izuku, incluso el hecho de que sabía quién era el patrocinador de Izuku, para sí mismo. Más tarde, después de que el impacto se desvaneciera, Izuku tendría que contarle todo lo demás que había sucedido desde que conoció a Aizawa ese primer día. Rabe y Asai, la pelea por Netsu, el centro comercial. Sin embargo, eso tendría que ser cuando estuvieran lejos de su familia, porque Izuku quería evitar recordarles las situaciones en las que había actuado de manera irresponsable si era posible. No le importaría que su madre lo castigara de nuevo si recordara lo enojada que había estado. Rápidamente, le hizo un gesto a Aizawa para que se callara mientras llevaba su taza a la cocina. Sería mejor para caminar y escucharlo de Izuku antes de ver a Aizawa parado en su puerta. Podía escuchar a su madre y a Aizawa riéndose en la cocina y los hizo callar antes de moverse hacia la puerta. Su madre se reía cuando estaba nerviosa, y siempre era contagioso. Incluso Aizawa no era inmune. Al menos si Kaminari lo escucha, no podría usarlo para adivinar quién era el mentor de Izuku. Nadie en Yuei lo había escuchado reír antes, pero Izuku esperaba poder cambiar eso. Tratando de evitar la risa de su propia voz, Izuku caminó hacia la puerta. Tiempo de la función. Y que empiece el caos. Necesito que no te asustes. Te prometo que no me asustaré. Dices eso ahora, pero necesito que realmente lo digas en serio. ¿Está bien? No grites, no uses tu peculiaridad accidentalmente. Nada. Tranquilo y racional. Al menos por el tiempo que te lleve superar el shock. ¿Se suponía que eso era un juego de palabras? Kaminari Denki, lo digo en serio. Riendo, Kaminari negó con la cabeza. ¿Nombrarme por completo? Debes serlo. Pero realmente lo prometo, Izuku. No me asustaré. Le dirías a Mei, y sé que Mei nunca me dejaría vivirlo. Ella sabe quién es tu patrocinador, ¿verdad? ¿Ves? Si Mei puede manejarlo, yo puedo manejarlo. Izuku trató de no sonreír y le dio la espalda a Kaminari para ocultar su expresión. Independientemente de lo que dijera su nuevo amigo, su reacción al ver a Aizawa tranquilamente sentado en la mesa de la cocina de Izuku bebiendo té seguramente no tendría precio. Sin embargo, también tenía razón en que Mei nunca lo dejaría vivirlo.
Izuku casi deseó haber puesto una cámara en la cocina para capturar el momento para siempre. Bueno, entonces. Justo por aquí, dijo Izuku, haciendo un gesto a Kaminari para que lo siguiera a la cocina. Tan pronto como cruzó el umbral, se hizo a un lado para darle a su amigo una vista clara y permitirle captar el momento de comprensión en el rostro de Kaminari. Le tomó un momento después de que Kaminari dobló la esquina para que la verdad de la situación asimilara. Boquiabierto, Kaminari miró de un lado a otro entre Aizawa e Izuku, sus ojos se agrandaban con cada giro de su cabeza. Izuku dejó de intentar luchar contra su sonrisa, y sonrió ante la reacción de su amigo cuando Aizawa levantó su taza de té en dirección a Kaminari. Inko volvió a reírse y Aizawa escondió su sonrisa detrás de su taza mientras tomaba otro sorbo de su té. Kaminari chilló cuando Izuku se inclinó hacia su espacio. Sacudiendo la cabeza, Kaminari respiró hondo. No te asustes. La boca de Kaminari se cerró de golpe mientras sus ojos se cerraban, exhalando larga y lentamente. No me estoy volviendo loco, dijo con los dientes apretados. Estás enloqueciendo. No hay enloquecimiento conmigo en este momento. No. Solo una confirmación. ¿Eres mentor? ¿Aizawa-sensei lo es? Miró a Aizawa mientras hablaba, como si pensara que alguien saltaría y gritaría te tengo. Aizawa no hizo nada por el estilo. Simplemente se sentó a la mesa, bebiendo su té y sonriendo, su amplia sonrisa mostraba solo un indicio de dientes. Casi como yo. ¡Guau! Bueno, esa expresión se volvió aún más intimidante. Entonces, Aizawa-sensei es tu mentor. Kaminari dijo de nuevo, fanfarroneando a través de sus nervios. Eso es genial. Lo veo totalmente ahora. Izuku todavía estaba sonriendo por la expresión de Kaminari, pero su comentario lo hizo detenerse. ¿Tú haces? Seguro. Kaminari agitó su mano entre ellos. Quiero decir, no lo habría adivinado antes de que me lo dijeras, pero tiene mucho sentido. ¿Supones que ambos tienen esta atmósfera a tu alrededor? Es un poco intenso, pero no en el mal sentido. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Estaba claro que Kaminari todavía estaba desconcertado por la situación, su voz temblaba lo suficiente como para que todos en la sala lo notaran, pero nadie comentó al respecto. En cambio, Inko se puso de pie para arrastrarlo a la mesa donde había estado sentada frente a Aizawa. Siéntate, dijo ella, pasando rápidamente junto a él hacia el mostrador de la cocina una vez que él se había sentado. Hice estos esta mañana. Esta probablemente será una conversación larga, así que siéntete libre de comer tantos como quieras. En el centro de la mesa se colocó un plato con varias galletas. Shouta, querida, ¿te gustaría volver a llenar ese té? Kaminari-kun, ¿te gusta el té? Me encanta el té. Gracias, Inko. Kaminari no fue sutil en su intento de bloquear su boca cuando se volvió hacia Izuku y articuló Shouta, querido. Mi madre y Aizawa-sensei no están saliendo, dijo Izuku con firmeza. Aizawa resopló. El rostro de Kaminari se puso rojo brillante mientras tartamudeaba. Eso no es lo que quise decir. Aizawa-sensei y Yamada-sensei por otro lado, ¿qué? Kaminari sintió que no podía respirar. Frunció el ceño cuando Izuku comenzó a reírse de su expresión nuevamente. Nunca voy a creer nada de lo que digas, mi gorilla Izuku, si sigues mintiéndome así. Izuku, dijo Aizawa, pellizcándose el puente de la nariz. Cierto. Preguntaste cómo nos conocimos, ¿verdad? Kaminari tomó una galleta del plato mientras asentía. Inko colocó 3 tazas humeantes sobre la mesa antes de dejar un beso en la frente de Izuku y colocar una mano gentil en el hombro de Aizawa. Le guiñó un ojo a Kaminari rápidamente y se excusó de la habitación. Entonces, todo comenzó porque mi idiota profesor de secundaria dijo que no podías ser un héroe si no tenías una buena peculiaridad. Quería demostrarle que estaba equivocado. Obviamente, la mejor manera de hacerlo era localizar a un héroe profesional clandestino a su departamento muy secreto y muy privado. En retrospectiva, probablemente había una mejor manera de hacerlo, pero al menos tuvo el efecto deseado. Por alguna razón, Izuku esperaba que las cosas cambiaran una vez que Kaminari supiera de su relación con Aizawa, pero no fue así. Lo único que realmente cambió fue que ahora sabía exactamente cuándo él y su mentor se reflejaban porque Kaminari le lanzaba una mirada desde el otro lado de la habitación. Sin embargo, por lo que podían decir, nadie más había notado nada. Kaminari prestó atención a los rumores que no se susurraban frente a Izuku sobre su patrocinador, y el nombre de Aizawa nunca apareció ni una sola vez.
Por el momento, todavía tenían claro ese secreto al menos. Hisashi también tomó muy bien el conocimiento de Kaminari. Izuku tenía la sensación de que Hisashi siempre había estado un poco celoso de la relación que Aizawa había formado con Izuku. Por supuesto, nunca lo admitiría, pero Izuku no pudo evitar preguntarse si tomaría a Kaminari bajo su protección ahora que era seguro hacerlo. Izuku se preocupaba mucho por Hisashi. A pesar de que pasó la mayor parte de su tiempo entrenando con Aizawa, él y Hisashi también se habían acercado a lo largo de los años, pero no era el mismo tipo de tutoría. Aizawa tomó la iniciativa en todo su entrenamiento, y Hisashi siempre había estado de acuerdo con eso. Izuku había sido el primero de Aizawa, y parecía feliz de caer en el papel de tío cariñoso en lo que respecta a Izuku. Izuku tendría que monitorear la situación, y si Hisashi no hacía nada al respecto pronto, tendría que hacer algo por sí mismo. Hisashi brillante y feliz sería la persona perfecta para ayudar a Kaminari. Se había visto obligado a abordar los efectos nocivos de su peculiaridad él mismo, y sus personalidades encajarían muy bien. Izuku estaba seguro de que esto entraría en la categoría de intromisión aprobada por Aizawa. Solo necesitaba esperar hasta el momento adecuado. Sin embargo, aparte de su tranquila planificación, nada había cambiado realmente. Izuku se alegró por ello. Habían ocurrido tantos cambios, tantas cosas sucediendo una vez, era bueno tener una cosa en la que se sintiera seguro. Tenía a sus amigos y su familia, y no iban a ir a ninguna parte. Su clase puede saber que entró en recomendaciones, pero Kaminari había cerrado sus preguntas molestas incluso antes de que comenzaran. Mei estaba trabajando en equipo nuevo para él. Había probado nuevamente que merecía estar en Yuei. Casi todo estaba funcionando. La única situación real que aún necesitaba ser manejada era All Might. Para ser justos, ni siquiera era una situación. Izuku había pasado por suficientes situaciones incómodas en su vida como para saber cómo manejar situaciones incómodas, pero había algunas cosas que no se podían reír con una broma o evitar con sarcasmo. All Might fue uno de ellos. No habían tenido otra práctica desde la primera, todo el enfoque parecía estar puesto en el ejercicio de la excursión que se realizaría al final de la semana, pero eso no significaba que Izuku no viera a All Might. Toshinori todavía pasaba de vez en cuando por el apartamento para discutir el problema de Netsu con Aizawa y Hisashi, e Izuku todavía se cruzaba con frecuencia con el maestro número 1 en el pasillo a pesar de que no había vuelto a trabajar directamente con su clase. Izuku no estaría donde estaba, si no fuera intuitivo. Era obvio para él que Toshinori quería hablar con él, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Al igual que con sus compañeros de clase, Izuku estaba contento de dejar que la situación permaneciera como estaba hasta que All Might pudiera llegar a la conversación por su cuenta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que eso sucediera. Toshinori puede tener problemas para comunicarse, pero no fue por falta de coraje. No por primera vez, Izuku se preguntó qué había sucedido para convertirlo en la persona que era. ¿Cuánto tiempo había estado Toshinori solo? Si bien Izuku nunca se arrepentiría de elegir a Aizawa sobre Toshinori, lo entristecía que el hombre mayor no pareciera tener a nadie cerca de él. Cuando Toshinori finalmente atrapó a Izuku en el almuerzo, pensó que sabía de qué se trataría la conversación. A pesar de que ya lo habían discutido, el héroe mostraba su pesar por su papel al revelar la recomendación de Izuku a la clase en su rostro cada vez que lo miraba. Y tenía parte de razón. Lo primero que hizo Toshinori una vez que estuvieron en la sala de profesores después de asegurarse de que estaba despejado fue disculparse de nuevo. Izuku trató de convencerlo de que no era necesario. Después de todo, Toshinori no lo había hecho a propósito, pero sus palabras no lograron disuadirlo. Ya sea intencional o no, mi hijo Midoriya, fui yo quien reveló esa información. Como alguien con mis propios secretos, sé la importancia de ellos. Mi falta de conocimiento no niega el daño que se le hizo a usted, y por eso estoy realmente arrepentido. Fue en momentos como estos que Izuku recordó por qué All Might había sido su héroe favorito. Agachó la cabeza para ocultar la expresión de su rostro. Gracias. No es necesario agradecer, Midoriya. Ahora, por favor, ven y siéntate. Toshinori se sentó en un extremo del sofá pegado a la pared del fondo de la sala de profesores, su forma de héroe dejaba el espacio suficiente para que Izuku se sentara cómodamente. Antes de comenzar, quiero que sepas que hablé con Aizawa-sensei y tu madre para hacerles saber que hablaría contigo. En retrospectiva, veo cómo mi enfoque en ese entonces fue deficiente, por un tiempo. Palabra mejor.
Todo podría. Toshinori colocó una mano cuidadosa sobre la cabeza de Izuku, dudando como si no estuviera muy seguro de si a él mismo se le permitía la acción reconfortante. No te ofrezco One for All otra vez. No te preocupes. En mi prisa por encontrar un sucesor, puse mis necesidades por encima de las tuyas. Es un lapsus que no puedo excusar. Si bien todavía creo sinceramente que harías grandes cosas con esta peculiaridad, no debería haber descartado las grandes cosas que ya has hecho. Te dije poco después de conocernos por primera vez que no tenía peculiaridades antes de One for All, ¿sí? Izuku asintió. Todavía recordaba lo surrealista que se había sentido esa conversación con All Might, el héroe número 1, sentado en la mesa de su cocina mientras Izuku le preparaba una taza de té. Se había sentido como un sueño y una pesadilla a la vez. All Might le contó sobre no ser peculiar, sobre ser intimidado. Dicen que a medida que envejeces te olvidas de lo que es ser un niño. Eso es claramente cierto conmigo. Mi gorilla, cuando tenía tu edad desearía que hubiera un héroe como tú. Un héroe como el niño que era antes. Mis miedos sacaron lo mejor de mí. Qué diferente podría haberse vuelto el mundo. Toshinori miró hacia otro lado, frotándose los ojos, aclarándose la garganta. Puede que no signifique mucho viniendo de mí ahora, pero aún quería que supieras lo orgulloso que estoy de ti. Del héroe que vas a ser. Sin peculiaridades y fuerte. Obstinado y brillante. Necesito comenzar mi búsqueda de mi sucesor en serio ahora, pero quería que supieras esto primero. Siempre tendrás mi apoyo. Todo el personal, no solo Aizawa, tenía los labios extremadamente apretados sobre la naturaleza y la ubicación de su próxima práctica. No importa cuántos estudiantes preguntaron o con qué frecuencia preguntaron, nadie daría más detalles al respecto. Lo único que se le había dicho a la clase era que mientras estaba en el campus de Yuwei, tendrían que tomar un autobús a las instalaciones, y que no era un edificio al que ninguno de ellos hubiera tenido acceso antes. Ese último detalle había sido dirigido a Izuku, aunque la clase no lo sabía. Eso eliminó los campos que había usado durante la prueba de Netsu. Sin embargo, cualquiera que sea la práctica, debe ser más seria que la anterior. Los maestros parecían demasiado emocionados para que fuera algo simple. Izuku había pensado que podría obtener un poco más de información de su mentor durante una de sus sesiones de entrenamiento después de la escuela, pero Aizawa se mantuvo firme. Esquivando el camino de la bufanda mientras Aizawa miraba hacia abajo desde arriba, Izuku pensó en su próximo movimiento. Su entrenamiento no se había relajado ahora que Izuku estaba oficialmente en Yuwei. En todo caso, se había vuelto más intenso ahora que a Izuku se le permitió el uso de nuevos equipos que necesitaba para aclimatarse rápidamente. La bufanda se juntó en el suelo donde había estado parado Izuku, y antes de que Aizawa pudiera retraerla, arrojó una pequeña bola azul a la tela. Explotó al contacto, un limo pegajoso se extendió en un amplio abanico sobre el cemento. Aizawa tiró, pero la bufanda no se soltó. Pensé que acordamos revelar todo el equipo nuevo, Izuku, dijo Aizawa, saltando desde su posición en el equipo. Lo hicimos, estuvo de acuerdo Izuku, pero solo puedo superarte una vez. Tengo que aprovechar las oportunidades que pueda. Aizawa se agachó frente al charco, metiendo un dedo con cuidado en la sustancia. Se aferró a su mano cuando trató de quitárselo, dejando un rastro del residuo en sus dedos. Supongo que esto es obra de Atsume. Su mamá ayudó esta vez. Mei tuvo un pequeño problema para obtener la consistencia correcta, pero todo debería salir de tu bufanda después de un par de horas y un poco de agua. Se me ocurrió la idea después de la práctica con Iida. Su peculiaridad lo hace rápido. Pero dejar caer uno de estos en su camino en el momento adecuado lo cancelaría bastante bien. Aizawa inclinó la cabeza, observando a Izuku con atención. Supongo que no tengo que hablar contigo sobre el uso de tu equipo fuera de clase. Izuku puso los ojos en blanco. Dame un poco de crédito, Aizawa-sensei. Por divertido que sea, no te haría eso. Izuku se sentó en el suelo, cruzando las piernas frente a él. Aizawa podría haberle pedido que continuara con el ejercicio, y lo habría hecho, pero su mentor lo conocía lo suficientemente bien como para saber lo que tenía en mente. Abandonando la bufanda y la práctica, Aizawa se sentó a su lado. En el momento en que Aizawa se sentó a su lado, Izuku no perdió tiempo en inclinarse y descansar su cabeza contra el hombro de Aizawa. Les había tomado algún tiempo llegar a ese nivel de comodidad. Aizawa puede haber estado acostumbrado a que Izashi siempre esté en su espacio, pero él no era naturalmente el tipo de persona que busca ese tipo de tranquilidad por sí mismo.
Él e Izuku eran más parecidos de lo que hubiera pensado el día que el niño apareció en su apartamento, pero ese no era uno de ellos. Izuku necesitaba consuelo de esa manera sólida y física, y Aizawa se había adaptado en consecuencia. Se sentaron así en silencio durante un largo momento, el brazo de Aizawa rodeó el hombro de Izuku mientras el niño respiraba lentamente. Si Izuku quisiera compartir lo que tenía en mente, lo haría. Si no, Aizawa no lo presionaría. Confiaba en que Izuku hablaría si era necesario. Después de otro minuto, Izuku se alejó. Gracias, dijo Izuku finalmente, con voz tranquila. Aizawa solo podía adivinar qué había provocado este momento, pero Izuku tenía tantas cosas en su vida que no fue una sorpresa que pudiera volverse abrumador. Esa era una forma en que se parecían, una similitud que iba con la diferencia. A veces las palabras eran demasiado y no suficientes. Cuando quieras, Izuku. Aizawa-sensei. Sí, Izuku. ¿Podemos ir a ver a tus gatos? Estoy seguro de que Marlo lo apreciaría. Kurohiri quería recuperar su barra. Quería a Shigaraki con sus manos espeluznantes y su banda de aspirantes a villanos de clase baja fuera de su vida. Quería su espacio y su libertad, pero lo más importante, quería la información que Shigaraki le había prometido. Por el momento, Kurohiri no tenía nada de eso, y su paciencia estaba siendo puesta a prueba hasta el límite. Más de una vez había considerado renunciar a todo, pero cada vez se recordaba a sí mismo que al final valdría la pena. Shigaraki era un medio para un fin. Nada más y nada menos. Este último ataque de idiotez podría acabar con el dolor de Kurohiri por sí solo. Aún estaba por verse si eso fue porque Shigaraki fue atrapado o el mismo Kurohiri fue arrestado, pero de cualquier manera no tenía mucha fe en el plan. Derramamiento de sangre y violencia, eso fue todo en lo que terminaría este intento muy pensado de All Might. A Shigaraki no le importaba que los niños sufrieran para hacer su obra. De hecho, parecía disfrutar el hecho, sabiendo que All Might vería a sus estudiantes indefensos y heridos y no podría hacer nada para detenerlo. Por mucho que Kurohiri personalmente encontrara desagradable la perspectiva, tenía un papel que desempeñar en el ataque, y lo llevaría a cabo. Un poco más de sangre en sus manos, un poco más de rojo en su libro mayor. No hizo ninguna diferencia al final. Yubei ardería, y Kurohiri estaría un paso más cerca de derribar a Yamamoto Kaito. La mañana del misterioso viaje del campo amaneció brillante y temprano, e Izuku se encontró esperando afuera de las puertas delanteras de Yubei mucho antes que el resto de sus compañeros de clase con una bandeja de café para llevar enfriándose en sus manos. Debería haber sabido que ninguno de sus amigos aparecería cuando dijeron que lo harían. Si su café se enfriaba antes de que llegaran allí, entonces no sería su culpa. Como convocado por el pensamiento, Kaminari dobló la esquina a toda velocidad, su voz sonaba aún más fuerte de lo normal en la tranquila mañana. Izuku. ¿Es café lo que veo? Eres literalmente la mejor persona que he conocido. El héroe más amable, el más considerado, se interrumpió cuando Izuku le arrebató el café de las manos. ¡Ey! Ese es el café de la muerte de 5 tragos de Mei, Denki. ¿Ves la calavera y las tibias cruzadas? Tu café descafeinado está en la esquina. Izuku había aprendido rápidamente que Kaminari no podía soportar la cafeína en absoluto. Estaba bastante seguro de que tenía algo que ver con su peculiaridad, pero Kaminari no parecía querer saber nada más al respecto. Un sorbo lo dejó hecho un lío nervioso, y eso fue todo lo que a Kaminari le importó pensar. Izuku no iba a insistir en el tema, aunque tenía curiosidad. Ya estaba haciendo que Kaminari reconsiderara su peculiaridad en un área, no iba a abrumarlo con una sobrecarga de información. Aunque a Izuku no se le había ocultado exactamente nada sobre su personalidad casi obsesiva, todavía le preocupaba que algún día Kaminari se diera cuenta de que él y Mei eran demasiado para él. Por supuesto, Izuku se dio cuenta de que la preocupación era ridícula, pero eso no impidió que el pensamiento apareciera de vez en cuando. Lo mismo había sucedido con Mei, pero el ataque al centro comercial había disipado cualquier duda persistente. Probablemente se necesitaría el mismo tipo de pelea para disipar sus dudas sobre Kaminari, y eso era probablemente algo de lo que debería hablar con Aizawa. Izuku era lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber que no era saludable confiar en un evento traumático para acercarlo a él y a sus amigos. Esa fue una conversación para más tarde, sin embargo, ¿tienes alguna idea sobre lo que vamos a hacer hoy? Kaminari preguntó. ¿Algún secreto interno? Izuku vio la oportunidad y la tomó. Reprimiendo una sonrisa similar a la de Aizawa, Izuku dijo: finalmente logré que me contara todo.
Fingió mirar a su alrededor como si estuviera comprobando que la costa estaba despejada. La excursión va a ser a una arena submarina. Es para probar nuestros reflejos cuando nuestros movimientos se ven afectados o algo por el estilo. Va a ser un gigante gratis para todos. Los ojos de Kaminari se abrieron. ¿En serio? Eso es genial. E injusto. No puedo usar mi peculiaridad en un lugar como ese. Izuku se encogió de hombros. Tal vez esa sea la prueba. Tal vez quieran ver cómo manejarás esta situación específicamente. ¿Qué? ¿En serio? Amigo, no puedo manejar eso tan temprano en la mañana. Incapaz de controlarse ante el pánico de Kaminari, Izuku lo interrumpió. Solo estoy bromeando, Denki. Aizawa no me diría nada. No me daría una ventaja tan injusta. Tendremos que averiguar qué está pasando juntos. Me tenías preocupado allí. ¿Qué pasaría si accidentalmente electrocutara a alguien? Tengo que controlar mejor mi peculiaridad. Ya estás mucho mejor. Kaminari había progresado mucho en el poco tiempo que había estado trabajando en el efecto negativo de su peculiaridad. La primera conjetura de Izuku parecía cada vez más probable cuanto más lo probaba Kaminari. Parecía que la oleada de corriente eléctrica era demasiado para que el cerebro de Kaminari la manejara de una sola vez. Por eso le afectó más rápido cuanto mayor era el voltaje que usaba. Aunque todavía no podía limitar la carga a un área específica de su cuerpo, estaba mejorando en reconocer cuando estaba cerca de su límite natural y trabajar alrededor de él. Izuku no dudó que obtendría un control más específico cuanto más trabajara en ello. Kaminari se sonrojó por el elogio y apartó la mirada de Izuku, soplando la tapa de su café. Tosió, aclarándose la garganta. Bueno, creo que deberíamos seguir adelante y entrar. Mei puede reunirse con nosotros adentro. Es demasiado pronto para estar parados aquí. Mei no había aparecido cuando Kaminari e Izuku tuvieron que irse para tomar su autobús, pero Izuku no estaba preocupado. A veces se enfrascaba en un proyecto y pasaban horas sin que se diera cuenta. Él le envió un mensaje de texto rápido para informarle que la encontrarían después de la escuela, y luego se fueron a averiguar la ubicación de su misteriosa excursión. En lugar de reunirse en el salón de clases, Aizawa pasaría por el autobús que los llevaría a su próxima ubicación. El campus de Yuoi era tan enorme que, a pesar de mirar el mapa, no había forma de que Izuku hubiera podido descifrar a dónde irían exactamente. Algunas de las instalaciones en el campus ni siquiera estaban incluidas en los mapas estándar que se les dieron a los estudiantes como medidas de seguridad, incluidas todas las áreas que Izuku sabía que se extendían bajo tierra. Por mucho que Izuku quisiera estar preparado para lo que se avecinaba, le gustaba la sorpresa de todo. Rara vez tenía verdaderas sorpresas, y esas eran siempre cosas como el ataque al centro comercial o encontrarse con All Might. Todo lo demás tendía a ser deslizado a él de una fuente u otra, pero incluso Hisashi se había mantenido callado sobre esta excursión. La emoción no lo libró por completo de sus nervios, la mayoría de su clase ya se había reunido en el lugar de recogida, pero Aizawa todavía no estaba a la vista. Midoriya-kun. Izuku se giró para ver a Uraraka Ochako caminando hacia él, con una brillante sonrisa en su rostro. No había tenido la oportunidad de hablar con ella muy a menudo, pero por lo que podía ver, ella parecía lo suficientemente agradable. La forma en que se las arregló para callar a Bakugou en voz alta y con frecuencia cuando comenzó a volver a sus viejos hábitos. Por mucho que se sintiera como espiar, Izuku no pudo evitar vigilar la forma en que Uraraka y Bakugou actuaban entre sí. Al principio, parecía que la extraña amistad que habían construido provenía completamente de Uraraka, e Izuku había estado esperando el momento en que Bakugou perdiera su nuevo ilimitado suministro de autocontrol y le pusiera fin. Incluso había debatido si era o no su lugar, como ex amigo de Bakugou, para darle a Uraraka algunos consejos sobre cómo capear sus estados de ánimo más explosivos. Sin embargo, en última instancia, había decidido simplemente observar desde un costado. No era su trabajo sabotear una amistad que Bakugou necesitaba tan claramente como Izuku necesitaba a Mei. Después de todo, Bakugou siempre había tenido seguidores. Su último amigo verdadero había sido el mismo Izuku. Izuku no tardó mucho en darse cuenta de que no había nada de qué preocuparse. El resto de su clase podría haber visto a Uraraka y Bakugou interactuar como si fueran una bomba esperando a estallar, pero Izuku conocía a Bakugou lo suficientemente bien como para notar la diferencia. No, por alguna razón, Bakugou gravitó hacia Uraraka tanto como Uraraka gravitó hacia él.
Si Izuku no supiera a ciencia cierta que no era ahí donde radicaba la atracción de Bakugou, incluso podría haber pensado que alguien estaba enamorado. No, la verdad era que Bakugou había estado en el mismo barco que Izuku, aunque por razones completamente diferentes. Había tenido una gran necesidad de un amigo, y ahora que había encontrado uno, no parecía dejarla ir pronto. Bakugou nunca lo admitiría, por supuesto, y siempre adoptaba una actitud de aceptación a regañadientes, pero Izuku lo sabía. Pensó que Uraraka probablemente también lo hizo, porque cada protesta de Bakugou solo la hacía esforzarse más. Uraraka-san. ¿Qué puedo hacer por ti esta mañana? Otra cosa de la que Izuku se dio cuenta bastante rápido fue que le gustaba Uraraka. Era obstinada y divertida, y tenía una especie de ingenio que le facilitaba mantenerse al día con la marca de terquedad descarada de Bakugou. Fácilmente podía verla encajando con Mei. ¿Ambos cafés son para ti, Midoriya-kun? ¿O alguien aquí ya tiene un derecho sobre ellos? Era para nuestra amiga Atsume, explica Izuku, pero parece que va a llegar tarde. Puedes hacerlo si quieres, pero tengo que advertirte que tiene mucha cafeína. Atsume es un poco adicta. Y su tolerancia está fuera de la escala. ¿De verdad no te importa? En realidad estaba bromeando, pero si está en juego, nunca diría que no al café gratis. Su sonrisa era contagiosa, e Izuku se encontró devolviéndole la sonrisa cuando se la entregó. Y no te preocupes por la cafeína. Yo también tengo una tolerancia bastante alta. Izuku se lo entregó, mirando a su alrededor en busca de Bakugou. Si no viniste aquí solo para reclamar el café gratis, ¿había algo que necesitabas, Uraraka-san? Oh, nada grande, dijo ella, haciendo a un lado su preocupación. Solo quería ver si tú y Kaminari querían sentarse con Katsuki-kun y yo en el autobús. Por el rabillo del ojo, Izuku pudo ver a Kaminari levantar una ceja ante el uso del nombre de Bakugou, pero Izuku patinó y lo pasó. No hay necesidad de comentar sobre eso en este momento. Kaminari miró entre Uraraka e Izuku, haciéndole saber a Izuku que seguiría el ejemplo de Izuku en este caso. Aprecio la oferta, Uraraka-san, pero no creo que sea la mejor idea. Por mucho que Bakugou había cambiado, Izuku no creía que hubieran alcanzado el nivel de amistad de sentarse juntos en el autobús. Aceptar su oferta de revancha era una cosa, pero viajar juntos sugería que podrían sentarse uno cerca del otro durante un período prolongado de tiempo sin que ninguno de ellos explotara. Literalmente. Izuku no aceptaría esa apuesta. Uraraka tomó un sorbo de su café y tarareó. No sé cuál es la historia entre ustedes dos, dijo Uraraka, examinando la calavera y los huesos cruzados que Izuku había garabateado en la taza mientras esperaba. Realmente no es asunto mío, y no voy a entrometerme. Pero creo que sería mejor para los dos a largo plazo si lo solucionan. Él nunca lo admitiría, pero entiendo él sintiendo que tiene mucho arrepentimiento reprimido que no sabe cómo manejar. Uraraka, como dije, no sé qué pasó entre ustedes. Tiene una personalidad irritable, y por lo poco que me ha dicho, sé que es su culpa que haya algo tan grande entre ustedes. No estoy diciendo tienes que perdonarlo por lo que sea. Eso sería ridículo. Sin embargo, es mi amigo y sé que esto lo molesta. Estoy bastante seguro de que todavía te molesta a ti también. Esperar, gracias por el café, Midoriya-kun. Y buena suerte hoy. Y luego ella se fue. Izuku se volvió lentamente hacia Kaminari. ¿Lo que acaba de suceder? Uraraka es bastante perspicaz, eso es lo que acaba de suceder. Realmente no es tan sorprendente que pueda manejar ser amiga de Bakugou. La chica parece que puede ser despiadada cuando quiere serlo. Al menos tomó el café de Mei. Me hubiera sentido mal tirarlo, pero ciertamente no quería beberlo. Decisión inteligente, dijo Kaminari. No pasó mucho tiempo después de que Uraraka se fuera cuando apareció Aizawa, envuelto en su saco de dormir amarillo favorito. Izuku se cubrió la boca con una mano para ocultar su risa. El resto de sus compañeros de clase se habían reunido, pero muy pocos de ellos estaban tomando con calma la apariencia de Aizawa. Dado lo centrado en las reglas que estaba Ida, Izuku se sorprendió de que no estuviera entre el grupo que parecía desconcertado por la constante necesidad de dormir de Aizawa. O tal vez simplemente reconoció que el trabajo de héroe además de la enseñanza era un trabajo de 24 horas y fue lo suficientemente comprensivo como para darle un poco de holgura a su maestro. Espera hasta que conozcas a sus gatos, le susurró Izuku a Kaminari cuando Aizawa comenzó a rogar. No sé si comenzaron a actuar como él, o si él actúa naturalmente como un gato, pero el parecido es asombroso. Kaminari le sonrió.
¿Y dónde exactamente te deja eso, Izuku? Izuku puso los ojos en blanco. Nunca debí haberte dicho. Literalmente pedí esto, ¿no? Sabes que quieres este comentario continuo sobre tu Aizawa Ness. Estoy manteniendo una lista de los momentos más obvios para que cuando el resto de la clase se entere pueda echárselos a todos en la cara. ¿Quién crees que va a ir? ¿Averiguarlo primero? Mis apuestas en Uraraka. Midoriya. Kaminari. Si pudieras prestar atención para que pudiéramos seguir nuestro camino. Izuku agachó la cabeza ante la reprimenda. Lo siento, Aizawa-sensei, dijeron ambos. Ahora. Si pudieras, por favor, sube al autobús. Uraraka les dedicó una sonrisa mientras subían al autobús, pero no trató de evitar que pasaran directamente por donde ella y Bakugou estaban sentados. Kirishima se había sentado en el mismo banco que ellos, e Izuku se preguntó cuánto tardaría su dúo en convertirse en un trío. Kirishima también parecía el tipo de persona que podría suavizar los bordes más ásperos de la personalidad de Bakugou. En cambio, Izuku y Kaminari se encontraron sentados con Asui Tsuyu. El autobús se puso en marcha y comenzó a alejarse de la acera, y por un segundo Izuku se tambaleó. ¿Deberían hablar, no? No había forma de que supieran cuánto duraría el viaje, y sus compañeros de clase hablaban a su alrededor, pero Izuku no estaba seguro de por dónde empezar. Asui lo miró, con una pequeña sonrisa en su rostro como si sintiera su dilema y no tuviera intención de ayudarlo a salir de él. No importaba cuánto creciera su confianza en sus habilidades, hablar con sus compañeros de clase y hacer amigos siempre iba a ser un área en la que lucharía. Mei y Kaminari habían sido las dos que se acercaron a él. En el caso de Kaminari, varias veces antes de que Izuku finalmente lo dejara entrar. No era bueno en conversaciones informales que no involucraran algún tipo de broma. Mientras su cerebro daba vueltas y vueltas en modo de pánico mientras trataba de averiguar qué decir, Kaminari vino al rescate con su habitual nivel de suavidad. Amigo. Tu peculiaridad es genial. ¿Tienes a alguien más en tu familia con habilidades de rana? Gracias, Kaminari-chan, dijo Asui, cambiando su atención de Izuku a su amigo. Y sí. Toda mi familia tiene algún tipo de peculiaridad basada en las ranas. Eso es increíble. ¿Verdad, Izuku? Izuku tendría que agradecerle a Kaminari más tarde por salvarlo de una incomodidad y un silencio increíbles. Este era un tema del que nunca se quedaría sin cosas de las que hablar. Absolutamente. Tu peculiaridad es una de las más versátiles de la clase. Además de los ejercicios en clase, ¿has probado los límites de tus saltos? ¿Qué hay de tu fuerza? No los he probado tanto como probablemente debería haberlo hecho, admitió Asui, pero no había muchas posibilidades fuera de Yuei. Espero tener la oportunidad con Aizawa-sensei pronto. Estoy seguro de que lo harás. Tal vez con lo que sea que estemos haciendo hoy. Pareces bastante conocedor de las peculiaridades, Midoriya-chan. Ese vídeo, no creo que hubiera podido reaccionar así. Izuku se rió torpemente. Ser capaz de detectar las debilidades en las peculiaridades es amable. Solo funcionó esta vez porque ya conozco muy bien a Bakugou. No te das suficiente crédito, Izuku. Kaminari protestó. Esa pelea fue épica. Tampoco podría haberme defendido con él, y lo golpeaste justo donde era débil. Fue genial verlo. Esa revancha también será algo importante. Tal vez puedas ayudarme, Midoriya-chan. Estoy seguro de que tendrías un gran consejo. Siempre puedo intentarlo, Asui-san. Llámame Tsuyu. Tú también, Kaminari-chan. El viaje en autobús terminó rápidamente, y toda la clase salió del autobús para encontrarse de pie frente a un gran edificio abovedado que Izuku nunca antes había visto. Aizawa no se detuvo a explicar qué estaban haciendo allí. Los condujo directamente al interior de las puertas dobles, tomándose solo un momento para abrirlas, antes de detenerse en el rellano abierto que daba al amplio espacio. Bienvenidos a la Junta de Simulación Imprevista, también conocida como USG, dijo Aizawa. Izuku ciertamente podía ver por qué se llamaba así. El área interior del edificio se había dividido en diferentes áreas, todas con su propio tema. Desde donde estaban parados, Izuku podía ver otro edificio más pequeño con un fuego en el interior, agua con un gran barco y un tobogán de agua de algún tipo, una montaña imponente, una ciudad destruida. Todo eso y más con mucho espacio entre ellos allí mismo en el campus de Yuei. Una vez más, Izuku tuvo que pensar cuánto dinero habría costado tal configuración.
Un edificio del tamaño de un estadio dedicado a recrear tantos entornos como sea posible. De repente, el propósito de su excursión quedó claro. Como dijo Aizawa Sensei, bienvenido a Usk. Otro héroe vestido con un traje espacial se acercó a ellos. Para aquellos de ustedes que no me conocen, tengo 13 años y trabajaré con ustedes hoy. Olmig también se unirá a nosotros, dijo Aizawa, pero tenía asuntos que atender antes de poder ayudarnos. El propósito de la lección de hoy es familiarizarte con las diferentes áreas de la USG para que puedas usar la instalación al máximo. En tus clases anteriores, tuviste la oportunidad de comprender mejor tus habilidades en situaciones de combate, pero esto no significa que debas perder de vista la razón por la que estás en Yuboi en primer lugar. Sí, trabajar como un héroe profesional a menudo significa luchar contra otros, pero no olvides que el verdadero propósito de ser un héroe radica en salvar personas. USG es una herramienta que puede usar para ayudarlo a ajustar sus peculiaridades para salvar a las personas sin ponerlas en peligro en el proceso. Las peculiaridades pueden ser peligrosas cuando no están completamente bajo control. Cuanto antes obtenga ese control, mejor. Por ahora, dijo Aizawa, revisaremos las diferentes áreas de las instalaciones. Una vez que llegue Olmig, nos dividiremos en grupos para explorar. Es extremadamente importante que no se aleje. Si bien esta es una clase ejercicio, los peligros en este edificio pueden ser muy reales si no estás prestando atención y no estás preparado. No debes estar solo en ninguna región sin un maestro presente. La primera región que veremos es, 13 se desvaneció, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Escuchas eso? Él y Aizawa se volvieron como uno hacia la pasarela detrás de ellos. Izuku se esforzó por ver por encima de sus hombros, mientras sus compañeros de clase hacían lo mismo. Casi podía sentir el momento en que Aizawa lo vio y el tiempo se hizo más lento. Un vórtice arremolinado de humo negro y púrpura había aparecido sobre el suelo detrás de los maestros, y al verlo, el corazón de Izuku latía con fuerza en su pecho. Esto no era parte de la clase, lo que solo podía significar una cosa. Lentamente una mano emergió del humo, y luego un hombre. Izuku no podía tener una visión clara de él, excepto por la mano desmembrada que se aferró a su rostro. El hombre tampoco estaba solo. Tan pronto como se apartó del humo, otro entró detrás de él. Luego otra y otra. Izuku solo podía observar con horror cómo el espacio se llenaba de figuras amenazantes, todas ellas mirando de reojo a la pequeña multitud de estudiantes y sus profesores. Quédate aquí, dijo Aizawa, el saco de dormir con el que se había sentido tan cómodo cayó al suelo con un suave movimiento. Hagas lo que hagas, no te bajes de esa platier. 13. Los tengo. La clase estalló en protesta. ¿Qué está sucediendo? ¿Esto es parte de la clase? ¿Quiénes son? Aizawa Sensei. Esto no es parte de la prueba, dijo Aizawa, colocándose las gafas sobre los ojos. La mano de Izuku se movió hacia el pestillo de su cinturón. Y esos son villanos. La primera reacción de Izuku al ver un enjambre literal de villanos enfrentando a su clase desprevenida y dos héroes profesionales fue reírse. Afortunadamente, había ganado un poco más de control mental y no se rió ante la tragedia que estaba a punto de desarrollarse, pero estuvo muy cerca. Porque, por supuesto, esto estaba sucediendo. No fue solo la suerte de Izuku. No había estado pensando que necesitaba algún tipo de evento traumático para eliminar las dudas persistentes que tenía sobre la fuerza de la amistad de Kaminari. Izuku había pedido esto. De hecho, había pedido esto, y el universo, siendo la entidad cariñosa pero implacable que era, parecía más que feliz de complacerlo dándole exactamente lo que en broma había pensado que necesitaba. El villano con la mano cubriendo su rostro dio un paso adelante, e Izuku esperaba seriamente que no fuera del tipo de monologar. O si lo fuera, al menos se quitaría la mano de la cara para hacerlo. ¿Eso le dificultaba hablar? ¿Fue una elección puramente estética, o había más significado en la mano de lo que Izuku podía deducir desde la distancia? Una parte tranquila y distante de su cerebro le dijo que probablemente estaba entrando en estado de shock, pero Izuku lo empujó hacia abajo. Ahora no era el momento de ser golpeado por la realidad de su situación. No si Izuku planeaba hacer algo al respecto. Me pregunto, dijo el villano principal, las palabras amortiguadas por la mano. La masa arremolinada de humo de la que habían aparecido los villanos se retorció en el aire, tomando la vaga forma de un hombre. El villano parecía contento de dejar que las palabras persistieran mientras las miraba, e Izuku también aprovechó la oportunidad para evaluarlo. Su cabello colgaba a la altura de los hombros, pero los mechones eran rígidos.
No solo blancos, sino como si hubieran sido blanqueados de su color. Enmarcaron su rostro en franjas grasientas, recubriendo los bordes de la mano que aún cubrían las facciones del hombre. Si tenía la intención de ocultar su identidad, Izuku no pensó que le haría ningún bien. El cabello solo habría sido distintivo por la absoluta sensación de maldad que Izuku sintió al mirar la falta de color, pero su piel, Izuku nunca antes había visto una piel agrietarse así. No había mucho a la vista con sus largas mangas negras y pantalones que cubrían sus brazos y piernas, pero sus propias manos y los bordes de su rostro que no estaban cubiertos se veían grises y quebradizos. Izuku casi podía imaginar que si tocaba la piel del villano, se desmoronaría bajo sus dedos. Izuku no pudo obtener una lectura clara del resto de los villanos, solo que estaban severamente superados en número. Había tal vez 25 o 30 de ellos además del líder y la persona que los había deformado a todos. Algunos de ellos tenían armas. Algunos de ellos no lo hicieron. Todos parecían listos para rodear a los estudiantes si tenían la oportunidad, e Izuku no quería pensar en las probabilidades de cómo sería ese encuentro. Sí, se suponía que los estudiantes de Yuei eran los mejores de los mejores, pero casi no tenían experiencia real en la lucha. La única experiencia real que tenían era luchar entre ellos, y había una gran diferencia entre el combate con un compañero de clase y el combate con una multitud de villanos que no tendrían reparos en lastimar a los niños. Se suponía que All Might estaría aquí, continuó el villano. Algo en su voz sonaba casi como un niño petulante. No lo veo. Eso es decepcionante. Después de todo, vinimos hasta aquí para jugar. ¿Crees que vendría por los niños? Nadie le respondió mientras Aizawa preparaba sus bufandas. Izuku no podía ver su rostro, pero reconoció la tensión en sus hombros. 13 se pararon de manera protectora frente a la clase, pero Izuku no podía ver qué podrían hacer si los villanos realmente querían llegar a los estudiantes. Actuaban principalmente como un héroe de rescate, y el tipo de lucha cuerpo a cuerpo que esto podría convertirse fácilmente no era algo en lo que participarán a menudo. Parece el tipo de cosa que atraería a All Might, continuó el villano. Niños muertos y héroes muertos. Un símbolo de paz rodeado de tanta muerte y derramamiento de sangre. Tantos cuerpecitos rotos. Sí, eso parece justo lo que lo trae aquí, y luego puede comenzar la verdadera diversión. El villano sonrió entonces, una mueca grotesca asomando por los bordes de la mano. Izuku podía decir que era solo cuestión de segundos antes de que señalara al resto de los villanos, antes de que los villanos estuvieran sobre ellos. Aizawa también lo sabía. Sácalos de aquí, 13, dijo su mentor. Lo que siguió a continuación fue la cosa más tonta que Izuku había visto hacer a Aizawa. Sin mirar atrás, confiando en que 13 haría lo que le pedía, Aizawa respiró hondo, agarró con más fuerza su arma y saltó directamente a la refriega. En cuestión de segundos, tenía 2 villanos en el suelo, con bufandas bien envueltas alrededor de ellos, pero incluso cuando Izuku lo vio anular una peculiaridad y golpear a un tercer villano en la cara, Izuku sabía que no sería suficiente. No era así como peleaba Aizawa. Él no era todopoderoso. No se involucró en peleas cuerpo a cuerpo largas y prolongadas. Aizawa se aferró a las sombras, eliminando a sus objetivos antes de que supieran que estaba allí. Era tranquilo y astuto, no temerario y contundente. Eligió sus batallas con cuidado, y si las condiciones no eran de su agrado, las cambiaba. No se metió en situaciones para las que no estaba preparado. Esa siempre había sido la regla de oro. Sé inteligente. Ten cuidado. No te apresures. Excepto que eso era exactamente lo que acababa de hacer Aizawa, e iba a hacer que lo mataran. Izuku ni siquiera se había dado cuenta de que había dado un paso adelante, con los ojos fijos en su maestro mientras enviaba a otro villano a estrellarse entre la multitud, hasta que sintió un tirón en la parte posterior de su camisa. Kaminari estaba detrás de él, con el agarre todavía fuertemente apretado en la tela. Su rostro parecía tan afectado como se sentía Izuku. No, dijo Kaminari, mientras 13 comenzaba a guiarlos de regreso, lejos de la pelea. Izuku aún podía ver al villano con las manos sobre el hombro parado congelado en medio del caos. No parecía preocupado por la intervención de Aizawa, pero tampoco hizo ningún movimiento para seguirlos. El hombre de humo osciló en el aire a su lado. Izuku, dijo Kaminari de nuevo, más duro esta vez. Tiró de la camisa de Izuku nuevamente, lo que obligó a Izuku a retroceder unos pasos tambaleándose. No. Era como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. 13 continuó señalándoles hacia la salida, mirando por encima del hombro para ver si los seguían.
Más tarde, estaría agradecido con Kaminari por detenerlo, pero en ese momento todo lo que quería hacer era apartar la mano de su amigo, sacar sus armas y unirse a su maestro en lo que todos sabían que era una batalla perdida. No podía dejar a Aizawa solo para enfrentar todo eso. No pudo cuando Aizawa básicamente se estaba sacrificando para salvarlos, y al único que parecía importarle era a Izuku. Izuku confió en Aizawa. Creía en él más que en nada ni en nadie, pero también había pasado los últimos 2 años entrenando con él en cada oportunidad que tenía. La única persona que conocía las debilidades de Aizawa mejor que Izuku era Hisashi, lo que significaba que Izuku sabía en cuántos problemas se encontraban para que Aizawa hiciera un movimiento tan drástico. Podría morir. Aizawa en realidad podría morir por esto, y simplemente iban a dejarlo. Cuando era más joven, su madre tenía un viejo tocadiscos. Era antiguo, y siempre olía a polvo sin importar cuánto lo limpiaran. Los pocos discos que tenían eran igual de viejos, e Izuku siempre se negaba a tocarlos porque estaba tan seguro de que si rompía uno su madre lloraría, y lo último que quería era ver llorar a su madre. A veces, cuando llovía, apagaban las luces, colocaban velas alrededor de la habitación y se envolvían en mantas en el sofá para escuchar la música del disco. Sin embargo, de vez en cuando, la aguja se clavaba, la canción captaba la palabra decir una y otra vez hasta que su madre se acercó para arreglarlo. Izuku sintió como si sus pensamientos saltaran como la aguja en el disco, la misma frase repitiéndose en su mente una y otra vez en un bucle sin fin del que no podía salir. Podría morir, podría morir, podría morir, podría morir, podría... Izuku. Esta vez, Kaminari tiró con más fuerza e Izuku tropezó con su costado, sacándolo de sus pensamientos. Tienes que concentrarte. Tenemos que quedarnos con los demás. Aizawa quiere que nos vayamos, así que eso es lo que vamos a hacer. Kaminari, lo sé, dijo Kaminari, su agarre cambió de la parte posterior de la camisa de Izuku a su mano. Pero no puedes pensar en eso ahora. Necesitamos ayuda. Las alarmas deberían haber sonado tan pronto como alguien sin una etiqueta con su nombre pisó el campus, pero no lo hicieron. Uno de estos villanos tiene que estar bloqueando el señal. Sigue adelante, dijo 13, y Ida-kun, tienes que seguir adelante. Corre hacia el edificio principal. Estamos demasiado lejos para que haya alguien cerca, pero detente si ves a alguien y haz que lo intente. Para llamar. Tan pronto como llegues allí, busca al director Netsu. Los ojos de Izuku se habían centrado en la escena de abajo, en Aizawa y los villanos, pero ni siquiera él vio moverse la figura de la sombra. En un momento estaba en el suelo con los demás, y al siguiente estaba frente a ellos. Su forma se estiró hasta que se elevó sobre ellos, zarcillos de humo azotando. Los estudiantes a la cabeza del grupo patinaron hasta detenerse para evitar entrar en contacto con él. Y Ida se destacó más que los demás, bordeando con cuidado alrededor del grupo. Tenía que estar esperando una apertura para cerrar la puerta, pero Izuku no podía ver al villano frente a ellos dándole la oportunidad a menos que alguien hiciera algo primero. Se había parado al lado del líder cuando comenzó la lucha, y los había seguido sin decirle una palabra. Izuku apostaría a que él era uno de los villanos más poderosos allí. Esto realmente no es nada personal, dijo el villano, su figura aún se cernía sobre ellos. Simplemente no hay otra manera. Cuando uno está tratando de matar al héroe número 1, uno simplemente no tiene muchos puntos débiles para atacar. Su voz sonaba profunda y cansada, como si ya estuviera aburrido de toda la situación. Como si no hubiera admitido que su objetivo era matar a All Might. ¿Matar a todos los poderosos? Repitió Kirishima, alejándose del grupo. Bakugou estaba justo detrás de él con Uraraka a su lado. No si te detenemos. Alumno. 13 llamó, la voz sonaba estrangulada a través del filtro en su máscara. Paso atrás. Ahora no puedo permitir que hagas eso, dijo el villano, y aunque Izuku no podía ver la cara, sonaba como si el hombre estuviera sonriendo. Pequeños héroes brillantes. Buena suerte. Izuku tuvo el tiempo suficiente para procesar las palabras antes de que los zarcillos giratorios alrededor del hombre explotaran en movimiento, expandiéndose mientras azotaban al grupo. El agarre de Kaminari en la mano de Izuku se apretó cuando todo se oscureció, el humo bloqueó la luz por completo. Izuku no podía ver nada, no podía sentir nada más que el agarre de Kaminari en su mano mientras eran golpeados en la oscuridad por un momento antes de ser empujados hacia la luz a unas pocas docenas de pies sobre el agua. No importó que Izuku no tuviera la oportunidad de recuperar el aliento porque el impacto lo habría dejado sin aliento.
La mano de Kaminari fue arrancada de la suya, e Izuku luchó por parpadear alrededor del agua y descubrir qué estaba pasando. Le ardían los pulmones, pero mantuvo la boca firmemente cerrada mientras miraba a su alrededor. Deben haber sido arrojados al área de rescate del bote, porque Izuku pudo ver una forma oscura en el agua al otro lado de la piscina. Kaminari estaba a unos metros de él, mirando a Izuku con los ojos muy abiertos, con movimientos frenéticos mientras señalaba lejos del bote. Los villanos deben haber planeado separar a los estudiantes, porque había varias otras personas en la piscina en el extremo opuesto al bote, la distancia entre ellos no era lo suficientemente grande para el gusto de Izuku. Señaló hacia arriba, a la superficie y Kaminari asintió. Jadeando tan pronto como rompió el agua, Izuku escudriñó el área a su alrededor. Los villanos aún no habían comenzado a moverse, pero Izuku pensó que solo sería cuestión de tiempo. Si los villanos estaban aquí, eso debe significar que sus peculiaridades estaban basadas en el agua de alguna manera. Él y Kaminari estarían en desventaja. Tenemos que llegar al bote, dijo Izuku, tratando de mirar por encima del hombro mientras vigilaba a los villanos. Izuku. Uno de los villanos debe haber tenido una peculiaridad relacionada con los tiburones. Cuando Izuku se volvió para mirar el bote, el agua estaba tranquila, pero ahora había una aleta corriendo hacia ellos. Los otros villanos habían comenzado a nadar más cerca también, la distancia entre ellos se hacía más pequeña cada segundo. La mente de Izuku repasó rápidamente lo que tenía a su disposición. ¿Podría abrir un bolsillo sin perder nada de su equipo en el agua? A su lado, Kaminari se agitó, tratando de alcanzar a Izuku nuevamente. Con expresión tensa, ojos muy abiertos, Izuku sabía lo que estaba a punto de hacer. Era su turno de gritar, no lo hagas. Tuvo que haber sido un instinto. Cuando estés en peligro, usa la peculiaridad. Kaminari pareció sorprendido, sacudiendo la cabeza. Bien, bien. ¿Tienes un plan? Izuku era el chico del plan, por supuesto que tenía un plan. No era un muy buen plan, pero al menos era algo. Estaba a punto de explicar, cuando sintió que algo viscoso se envolvía alrededor de su cintura, y lo sacaron del agua, de regreso al bote. Chocó con fuerza contra el metal, se quedó sin aliento de nuevo mientras farfullaba. Un segundo después, Kaminari aterrizó a su lado. Eso estuvo cerca. Mirando hacia arriba, Izuku vio a Sui sentada en la barandilla del bote. De nada, dijo ella, esperando abajo. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene un plan para sacarnos de aquí? Izuku tiene un plan. Exclamó Kaminari, mientras se sentaba. Ese plan podría necesitar un pequeño ajuste ahora que estamos fuera de peligro inmediato. Izuku no estaba dispuesto a explicar que su plan había sido golpear al tiburón en la nariz y esperar que ese hecho que había aprendido al ver documentales sobre la naturaleza también se aplicara a los tiburones. Nos has maldecido, Izuku. Hiciste esa broma antes, y ahora. Yo casi, Kaminari se calló, e Izuku de repente se sintió horrible por lo que solo había querido decir como una broma burlancia. Otra forma en que el universo lo estaba maldiciendo hoy. No lo hiciste. Todo está bien. Yo estoy bien. Lo siento, Denki, no sabía que eso iba a pasar. No, lo sé, gimió Kaminari. Simplemente no seré de ayuda aquí. Incluso si esos tipos son villanos, no quiero matarlos. Además, este bote es de metal, y no tengo idea si está aislado correctamente considerando que está dentro de un edificio. No puedo arriesgarme a usar mi peculiaridad y freírlos a ustedes dos en el proceso. Izuku volvió a negar con la cabeza, mirando hacia el agua. Había 6 villanos que podía ver debajo, incluido el tiburón. Usar la peculiaridad de Kaminari sería la solución fácil, pero no había forma de que funcionara sin matar a nadie. ¿No conocen tus peculiaridades?, dijo Izuku lentamente. ¿Qué? Preguntó Asui. Piénsalo. Si supieran la peculiaridad de todos, habrían tenido más cuidado con el lugar donde nos arrojaron. El agua es una ventaja para ti, y si fueran inteligentes, lo último que querrían es caminar y alrededor de un gran cuerpo de agua y metal. Lo que significa que no lo sabían. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso? Preguntó Asui. Kaminari no puede usar su peculiaridad. ¿Tienes algo en ese cinturón mágico tuyo que nos sacará de aquí? Tal vez, dijo Izuku, revisando todo lo que había almacenado en su bolso. ¿Qué te permite hacer exactamente tu peculiaridad? Casi todo lo que una rana puede hacer, dijo Asui, encogiéndose de hombros. Algunos de ellos no son realmente útiles para el trabajo del héroe, pero puedo saltar más alto de lo normal.
Mi lengua se estira unos 20 metros y es más fuerte. Así es como lo saqué a los dos del agua. Dejando a un lado la asquerosidad de ese hecho, Izuku rozó con el dedo uno de los pestillos de su bolso y lo abrió para ver filas de Wonder Balls perfectamente intactas. Mei tenía razón, el nombre se le había pegado tanto como lo odiaba. Asui y Kaminari parecían estar entregándoles explosivos vivos cuando colocó dos suavemente en cada una de sus manos. En cierto modo, supuso que lo era. Normalmente, no te dejaría tocar estos. Me tomó semanas de práctica antes de que mi mentor me dejara manejar uno vivo, pero creo que esto cuenta como circunstancias atenuantes. No los dejes caer y no los aprietes. Eso los hará estallar. Kaminari y Asui no parecían consolados por la noticia, mirando a Izuku mientras sacaba un par para él. Los morados son explosivos. Tienen un retraso de tiempo. El impacto con el agua debería ser suficiente para activarlos. Vamos a lanzar estos primero y tratar de acercarlos lo más posible a los villanos. Ellos nos lo están poniendo fácil con la forma en que están acurrucados. Esperó a que Kaminari y Asui asintieran antes de continuar. Las amarillas actúan como granadas de destello. Una vez que lancemos las moradas, cierre los ojos, mire hacia otro lado y apriételas en la mano hasta que sienta que se rompen y luego tírelas también en el camino. Esto debería comprarnos alrededor de 1 minuto, y en ese punto, todas las explosiones deberían estar estallando. No se hundirán hasta el fondo, así que si apuntamos bien, eso debería darnos aún más tiempo. ¿Qué sigue? Nos superan en número y no sabemos qué otras habilidades pueden tener. La mejor manera de ganar esta pelea es no pelear. Asui, cuando están distraídos, ¿puedes arrojarnos hacia la orilla? Si podemos salir del agua, no es probable que nos persigan y renuncien a su ventaja. Después de todo, todavía no saben lo que podemos hacer, y Kaminari será libre de eliminarlos una vez que estemos fuera del alcance. Agua. Yo puedo hacer eso. Está bien, solo debemos asegurarnos de que todos vayamos a la vez. Será más efectivo si las explosiones están muy juntas. A mi señal. 1. No era el mejor plan, pero les faltaban opciones y tiempo. Mientras lidiaban con estos villanos, no se sabía qué estaba pasando con el resto de sus compañeros de clase, y mucho menos con Aizawa. 2. Esto funcionaría, y luego podrían obtener una mejor comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. THR, una ola rugió a través del agua arremetiendo contra el barco y partiendo el casco por la mitad. El bote se tambaleó hacia un lado, y los tres tropezaron, agarrándose a la barandilla para evitar volver a caer al agua. Ahora. Izuku dijo. Los villanos no parecían preocupados por las pequeñas gotas que cayeron en el agua junto a ellos, sino que se concentraron más en observar cómo el bote comenzaba a hundirse. Observó cómo Kaminari y Asui se protegían la cara antes de convertir la suya en la curvatura de su codo y apretó el trozo de arcilla en su mano hasta que sintió que se rompía. Sin dudarlo, también lo arrojó hacia el agua. Instantáneamente, hubo gritos de protesta desde abajo. Claro. Llamó y escuchó 2 gritos resonantes de despejados. Seguir. Izuku había cometido el error de no cubrirse la cara antes de disparar una de las bolas amarillas. La luz era cegadora y duró un buen minuto antes de desvanecerse. Eso tenía que ser tiempo suficiente para que pudieran escapar. Asui ahora. La lengua de Asui se envolvió alrededor de la cintura de Kaminari nuevamente, arrojándolo fuera de la superficie de la cubierta hacia la orilla. Aterrizó con un chapoteo a solo un puñado de pies de la orilla del agua. Izuku estaba listo para el mismo trato, pero Asui lo agarró en su lugar, su brazo se apretó contra su hombro. Te tengo, Midoriya-chan. No te sueltes. Izuku pensó, seguramente no iba a poder dar el salto con él a cuestas, pero en un segundo estaban en el barco que se hundía y al siguiente estaban en el aire sobre el agua. Aterrizaron en el agua junto a un Kaminari que farfullaba con apenas un chapoteo. Casi tan pronto como tocaron tierra, estalló una explosión de explosiones seguida de más gritos. Asui soltó a Izuku y se inclinó para levantar a Kaminari. Ahora, mantengamos la distancia suficiente entre nosotros y el agua como sea posible, dijo Izuku, y partió en dirección a la entrada principal. Esté siempre preparado. Espera siempre lo inesperado. ¿Cuántas veces le había dicho eso a Izuku? Y Aizawa ni siquiera podía seguir su propio maldito consejo. Mientras su cabello caía sobre sus ojos, maldijo de nuevo. Fue un error estúpido. Un error descuidado, irreflexivo.
Porque Aizawa no había planeado tener que usar su peculiaridad hoy, al menos no lo suficiente como para justificar tirar de su cabello hacia atrás para ocultar lo obvio. Después de todo, era solo una demostración de rescate, una oportunidad para que ellos vieran las instalaciones de la USG. Ahora estaba pagando el precio. Tenía que esperar que sus estudiantes no pagaran el precio también. Aizawa no había podido mirar hacia atrás a Izuku antes de saltar a la pelea. No habría sido capaz de manejar la desesperación en su rostro. Confiaba en que caminaría haría lo necesario para recuperar a Izuku, porque lo último que necesitaba era que su joven cargo quedara atrapado en este desastre. Creía que Izuku sería un gran héroe algún día, pero esto era demasiado para que incluso Aizawa lo manejara, y mucho menos para su estudiante de primer año. La sangre latía en la cabeza de Aizawa al ritmo de los latidos de su corazón. Sus ojos ardían. Sus pulmones le gritaban que necesitaba respirar y, sin embargo, siguió adelante. La ola de villanos parecía no tener fin, y aún así el líder permanecía inmóvil en medio del caos, asimilando la escena como si le divirtiera. No eres apto para este tipo de lucha, ¿verdad? El villano reflexionó, finalmente dando un paso hacia él. Eraserhead. Vaya, qué dile que tienes. Tu cabello sigue entrando en tus ojos, ¿estás seguro de que estás bien? Esto debe ser todo un desafío para ti. Y, sin embargo, saltaste sin dudarlo. El villano se movió lentamente cuando Aizawa golpeó a dos de sus seguidores entre sí y los envió rodando por el suelo. ¿Lo hiciste por los niños, no? Preguntó. ¿Para que no tuvieran miedo? ¿Para que pensaran y esperaran tener una oportunidad de salir de aquí? Tan genial. Tan heroico. El tono del villano se había vuelto exagerado, como si estuviera imitando a alguien. Bueno, lo siento Eraserhead. Pero ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Los voy a matar. Voy a matar a sus preciosos estudiantes. Cuando llegue All Might, será a la vista de vuestros cuerpos tendidos frente a él, vuestra sangre pintando el suelo, y una vez que haya terminado de darse cuenta de que todo lo que está pasando hoy es su culpa, se unirá a vosotros en la tierra. Aizawa no se molestó en responder. Arrojó sus bufandas hacia el villano, envolviéndolas alrededor de una muñeca mientras el villano saltaba hacia atrás. Aizawa tiró con fuerza de la tela tirando de él hacia él. Este villano era el líder. Los demás no eran nada. Era solo su número lo que los convertía en una amenaza. Si Aizawa pudiera acabar con él, entonces tal vez, lanzó otra hebra al villano, rodeando su otra muñeca mientras caía en el espacio de Aizawa. En ese momento, Aizawa no pudo decir qué había sucedido exactamente. Tenía al villano atado, pero una sonrisa apareció en su rostro agrietado. La mirada se registró un segundo antes de que los hilos de su bufanda se desintegraran en el agarre del villano, pero Aizawa siguió moviéndose, el impulso del villano lo atrajo. Aizawa levantó su codo, metiéndolo en su caja torácica. Dolor. Estalló. Aizawa reprimió un grito ahogado cuando un dolor diferente a todo lo que había sentido antes atravesó su brazo. Por el rabillo del ojo vio su codo y fue como si la piel y el músculo simplemente se hubieran desmoronado dejando hueso expuesto y tejido sangrante en su lugar. El villano movió los dedos hacia él antes de alejarse, otros dos villanos tomaron su lugar. Uno agarró el músculo abierto de su brazo haciéndolo sisear mientras que el otro le dio un puñetazo en la cara. La sangre brotó de su boca mientras el mundo se volvía negro. Tomó un momento para que todo volviera a enfocarse, pero en ese momento el líder se paró frente a él nuevamente, agarrando su rostro con un agarre aplastante. Un dedo se deslizó sobre su piel, sin tocar, simplemente flotando. Así que ese era el truco. Querida, Eraserhead, casi susurró el villano. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? ¿De verdad pensaste que vendría aquí, alegando que iba a matar a All Might si no tenía un plan sólido? No soy como ellos. Hizo un gesto a los villanos a su alrededor. Pero también soy solo el acto de apertura. El villano soltó su rostro y Aizawa se derrumbó en el suelo, escupiendo sangre. Su rostro dolía, sus ojos aún ardían, no podía sentir su brazo lo cual probablemente era una mala señal, y aún así todo palidecía en comparación con lo que estaba viendo frente a él. Era un monstruo. Esa era la única manera de describirlo. Se alzaba sobre el villano, grande y musculoso, con ojos pequeños y un pico. Los dientes afilados y amarillentos goteaban baba, y Aizawa solo podía imaginar cómo se sentiría tener esos dientes rasgando la piel. Lo peor de todo fue la forma en que el cerebro de la criatura quedó expuesto, como si no fuera necesario.
No era importante, era una criatura hecha para seguir órdenes y nada más. El villano hizo un gesto hacia Aizawa, y el monstruo avanzó. Nada de lo que hizo Aizawa podría haberlo detenido. Alcanzó la cabeza de Aizawa tal como lo había hecho el villano momentos antes, su mano era significativamente más grande. Con un movimiento rápido, golpeó la cara de Aizawa contra el suelo. Es por eso que ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí, Eraseread, dijo el villano. Conoce al antisímbolo de la paz. ¿Te gustaría verlo destrozar a tus alumnos miembro por miembro, o preferirías ir primero?